Bendito por siempre seas. Bendito por siempre seas. Tú estás con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú eres nuestra fuerza. Tú eres nuestra roca. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro Rey y nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, tesoros. Bendito sea el Todopoderoso. Podríamos repetir en voz alta: contigo desbarataré ejércitos. Con mi Dios asaltaré muros. Derribaré gigantes. Conquistaré mi herencia. Aleluya, bendito sea el Todopoderoso. Para el tema de esta tarde le he titulado Valientes y violentos. Somos barro en las manos del alfarero. Y en esta tarde identifica en qué área Dios te quiere ser valiente, audaz y violento. Si eres alguien que tiene familia, identifica si es contigo, con tu familia, quien vas a pelear la batalla de la fe. O si quiere que seas audaz y valiente para bendecir a otras personas, o que seas valiente en las dos áreas. Porque el Señor quiere que desarrollemos esa valentía. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay un pensamiento incorrecto en el cuerpo de Cristo. Algunos piensan y dicen: bueno, si Dios quiere que pase algo, pasará. Si Dios quiere darme un carro, pues Él me lo va a dar. Y algunos dicen que es la soberanía de Dios. Cuando están pidiendo algo, no lo recibieron y dicen: bueno, es la soberanía de Dios que no lo reciba, cuando en realidad fue falta de pelea y de permanecer firme en la batalla. Creo que tomé de mi propio chocolate. Cuando Stephanie estaba pequeña, yo la molestaba y le decía: ¿cómo se dice? ¿Margarina o mangarina? Y ella se quedaba pensando. Al final de repente decía margarina. Yo le decía: es cierto, mangarina. Y se me quedaba viendo. No, yo la molestaba y la molestaba. Pues resulta que cuando nosotros estábamos molestando a alguien que no escribía ni estudiaba sus propios sermones, no sé si a ustedes le pasan eso, pero en el colegio o en la universidad, cuando alguien solo copia lo de otro, uno dice: este se lo fusiló. Sí, este se lo fusiló. Entonces a esta persona que hacía sermones fusilados, o sea, no estudiaba, sí estudiaba a veces, pero a veces era más fácil para él fusilarlo. De hecho era buenísimo, ungido para fusilar. Entonces ahí salió un dicho con mi esposa y dijimos: este tiene espíritu fusilánime. El asunto es que para hacer este sermón se me había olvidado la palabra, ¿cómo era? Así que le pongo al ChatGPT: ¿qué significaba espíritu fusilánime? Y me pone: no es fusilánime, es pusilánime. Bueno, así que el punto es que no podemos permitirnos el espíritu pusilánime en la batalla. ¿Sabes qué es un espíritu pusilánime? Es alguien que tiene una actitud débil, temerosa, cobarde o desanimada. Cuando Dios iba a hacer la obra milagrosa a través de Gedeón, en Jueces capítulo 7, versículo 3,
Fueron muchos a la guerra, pero Dios dijo, ¿saben qué? Son demasiados, así que aquel que tema, mejor madruga y vuélvase a casa. Y dice que ese día regresaron a casa 22,000 y solo se quedaron 10,000. Y al final Dios usó a 300. No podemos permitirnos ese espíritu de desánimo, ese espíritu de miedo. Muchas veces el enemigo usa el miedo para que las personas no hagan lo que tienen que hacer. Tienen miedo de alzar las manos, tienen miedo de danzar, tienen miedo de testificar, tienen miedo de ofrendar y diezmar porque se van a quedar sin dinero, tienen miedo de decir lo que sienten en su corazón, tienen miedo de acercarse a las personas, tienen miedo de muchas cosas. Y el enemigo los controla a través de eso. Es importante comprender esta verdad. En el reino de Dios hay bendiciones que se reciben por su gracia, por su favor, por su misericordia. Pero hay otras bendiciones que se tienen que arrebatar, que se tienen que pelear. Mira, hay bendiciones que se reciben sin ni siquiera creer. Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Así que ni siquiera hay que pelear por esas bendiciones. Hay otras que vienen por añadidura. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Sin embargo, hay otras bendiciones que si tú no peleas, no las vas a recibir. Hay una herencia que se debe de conquistar. Y si no peleamos, si no somos audaces, si no somos valientes, no la vamos a poder recibir, porque es necesario pelearla. Me gusta mucho cuando escuché a este predicador decir que las promesas de Dios están habitadas por enemigos. Y si queremos que esto sea nuestro, hay que desalojarlos. La Biblia nos ha prometido, ¿se acuerdan ustedes en la tierra de Canaán? Y yo quiero darles un pensamiento muy fuerte que Dios habló a mi corazón. La Biblia les dijo, yo los meteré a una tierra que fluye leche y miel. Y ahí hay estanques, ahí van a comer olivos. Y Dios habló de la tierra de Canaán. Pero esa tierra de Canaán estaba ocupado por naciones poderosas. Había que desalojar a los heveos, a los fereceos, a todos los jebuseos, a todos los feos, como dicen las personas, ¿verdad? Hay que pelear para desalojarlos. Así que necesitamos ser violentos para poder tomar posesión de la herencia. Si no somos violentos y tú caminas una vida obediente, dice la Biblia que si nosotros escuchamos la voz de Dios y obedecemos las bendiciones, nos alcanzarán. Pero esas bendiciones no tienen que ver necesariamente con tu herencia. Si tú quieres ser sano, si tú quieres ser libre de las deudas, si tú quieres recibir bendición sobreabundante, si quieres que otros se salven, si quieres que el reino de Dios se extienda, si quieres crecer espiritualmente, si quieres avanzar y obtener todo lo que Dios tiene, no se puede si no es a través de la pelea. Imagínate, para que alguien sea salvo, dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Misioneros fueron a predicar a Sudamérica y había un río que dividía dos países. Y en una parte del río, que era un país, repartían tratados y las personas que los agarraban los rompían. Y ellos no entendían qué estaba pasando. Y repartían tratados fuertemente y las personas los agarraban y los rompían. Pero resultó que dijeron, bueno, pasémonos el río. Y cuando pasaron el río, del otro lado entregaban los mismos tratados y la gente los leía y aceptaba y conocían a Jesucristo. Y ellos no entendían qué estaban pasando. Hasta que Dios reveló que de este lado del río habían intercesores que estaban clamando y por eso había salvación. Pero del otro lado del río había muy poca intercesión o casi nada. Para que alguien pueda recibir a Cristo necesita que se le
abran los ojos del entendimiento porque está ciego. Necesitamos ser violentos. Necesitamos tomar actitudes fuertes. Por favor, mira Judas capítulo 1 versículo 23. A otros salvad. ¿Y cómo los vamos a salvar? Arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Arrebatándolos del fuego. ¿Qué estás haciendo para arrebatar a las personas del fuego? ¿Qué estás haciendo para ser violento, para traer la provisión a tu casa? Quiero contarte algo. Es importante comprender que vamos a necesitar que Dios nos vaya transformando, ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque en la medida que vayamos peleando la batalla, vamos a necesitar ser purificados. Cuando Dios empezó a mostrarme la batalla de la fe, una de las cosas que tuve que aprender, porque si tú vas a ser violento, debes aprender a no cometer ciertos errores. Y una de las cosas que tuve que aprender es que no todas las puertas que se abren son de Dios. No todas las puertas que se abren son bendiciones para ti. Debes de tener mucho cuidado. Si queremos obtener la victoria, debemos aprender a pelear la batalla de la fe y luchar por aquello que Dios nos revela, aquello que Dios nos habla, aquello que Dios nos ha prometido, y no adelantarnos en recibir las bendiciones. Recuerdo que en esa época estaba orando por una laptop, y ustedes la saben, y de repente llegó una laptop a mis manos. Yo dije, esta es la mía, ni siquiera le pregunté a Dios, esta es la mía. Y en ese tiempo yo confesaba y yo, hermanos, saltaba de gozo y hacía lo que tenía que hacer para pelear la batalla de la fe. Entonces el Espíritu Santo me dijo, ¿fe o capricho? David iba a ser el rey de Israel. Y en su momento Dios le entrega a Saúl en una cueva. Y le dicen sus compañeros, Jehová ha entregado en tus manos al enemigo. Esa puerta era una prueba para David. Dios no quería que lo matara, pero estaba siendo probado para ver si se iba a adelantar a los planes de Dios. Viene David, le corta el manto y le golpea el corazón y dice, vive Jehová, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Te digo esto porque cuando estés orando, ten cuidado de no hacer cosas incorrectas. Si estás orando por las deudas, no hagas negocios incorrectos, no hagas nada que te aparte de la palabra de Dios, porque la victoria está en mantenerte haciendo lo que Dios te ha mandado. Pero debes de tener cuidado de no adelantarte. ¿De dónde vienes, Jesse? No, si tu Jesse no ha ido a ningún lado. Y le fue a pedir, ¿se acuerdan? Ropa y otras cosas. Y le dijo, Jesse, ¿qué te pasó? ¿Acaso era tiempo de tomar plata? ¿Era tiempo de tomar vestidos, viñas, ovejas y bueyes? Jesse, no era el tiempo. Y la lepra se le pasó a Jesse y a su descendencia. Así que cuando estés orando y estés confesando, no hagas nada incorrecto. Yo me siento como el joven rico que no recibió la clase de gracia, solo recibí la clase de fe y cometí un gran error. Y por eso abandoné la vida de fe por un tiempo. Cuando el joven rico se acerca delante de Jesús, se nota que no le habían enseñado la gracia de Dios, ¿verdad? No la conocía. En esa historia ustedes saben todo el contexto, pero maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y entonces le dijo el Señor, bueno, guarda los mandamientos. Y yo todo eso lo he hecho. Y Jesús le dice, bueno, ¿sabes qué? Si quieres ser perfecto, porque le dijo que más me falta, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y entonces Jesús le dijo, eso, ¿verdad? Si quieres ser perfecto. Y el joven rico le contesta, bueno, se quedó callado y se entristeció porque tenía mucho. Si él hubiera recibido
la clase de gracia, le hubiera dicho: Señor, tengo un problema, soy demasiado rico, tengo mucho dinero, yo quiero seguirte, pero no puedo. Yo me sentí identificado al joven rico porque en su momento había aprendido a tener ese espíritu valiente de guerra, ¿verdad? Hermano, ese es un espíritu que yo lo compararía como el eslogan militar. ¿Cuál es el eslogan militar? Creo que todavía es así. ¿Alguien sabe? Vencer o morir. Ese es un eslogan militar. Y ese es el espíritu que hay que tener, donde uno confiesa, se levanta y gracias, Padre, y danzas en alegría porque Él ya te dio lo que le has pedido. Y es un espíritu muy fuerte. Pero en ese tiempo donde Dios ya había suplido mis necesidades, hemos visto milagros, sanidades, Dios me habló y me dijo: tú me sigues por avaricia, y no por lo que yo soy, sino por lo que yo tengo y te puedo dar. Y como el joven rico cometió un error, no le dije: Jesús, ayúdame, sino que agarré la vida de fe y la tiré. Y le dije: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pero tiré la vida de fe. Por favor, no tires lo que has aprendido cuando viene una nueva luz. Tienes que ir sobre edificando en lo que Dios te va mostrando. Porque una característica del discípulo de Cristo es permanecer en la palabra que ha recibido. Y en ese momento yo agarré, tiré la vida de fe y empecé a buscarlo. Por su misericordia y gracia lo conocí y me mostró un alto llamado, pero dejé la vida de fe. Más adelante Dios me dijo que volviera a tomar la vida de fe. Y ahora estamos en una posición donde debemos entender que vamos a luchar contra el infierno, y va a ser necesario tener ese espíritu de guerra para poder arrebatar la bendición y poder recibir todo lo que Dios tiene para ti. Pero debes de ser violento. Yo pensaba: no, Señor, si tú me vas a mandar la provisión, si tú me has llamado, tú vas a mandar la provisión. Y me cortaban la luz y no había comida para la casa, y cada vez iba peor. Tuve que vender mis posesiones para pagar las deudas, hasta que un día mi esposa me dijo: mira, me dijo, pues si Dios te ha llamado, que te respalde, pero si no, ándate a trabajar. Y yo, siendo ingeniero, y no sabía qué hacer, así que me fui a buscar trabajo, ¿verdad? Hasta huevos me fue a vender quesadillas. Yo les he contado eso, pero no me funcionaba porque terminaba hablando de Jesús. Y al final, cuando pido un trabajo como ingeniero, cuando ya había pasado todas las pruebas, lo que no le gustó al dueño de la empresa es que era pastor. Yo le dije: Señor, ¿y entonces qué? Entonces no había entendido esa actitud de luchar, no con un espíritu triste, no con un espíritu desanimado. No, es o lo recibo o me muero en el intento, donde tú tienes que confesar, alabar y hacer todo lo que tienes que hacer. Creo que vamos a entrar a una nueva etapa. Agradezco a todos los intercesores y todos los que están orando por mí, porque de hace unos 3 días ha venido una lluvia de revelación maravillosa, que yo me he quedado extraordinario. Y una de las cosas que más me ha sorprendido es que ha habido 2 veces donde Dios me ha hablado por gente que era profeta de Dios, y esa profecía venía del diablo, y yo no la pude detectar. En la primera vez era cuando yo salí a otra nación y recibí una profecía y parecía buena, parecía de Dios, pero cuando estaba allá me topé con que el Espíritu me impulsaba a otra cosa y contraria a la profecía, y busqué al Señor, y el Señor me mostró que no era de Dios la profecía que me habían dado. Y esto te lo cuento porque al final de este mensaje vas a necesitar ser valiente en hacer aquello que Dios te revele a ti.
y no dejarte llevar tanto por lo que dicen otras personas. Y la segunda profecía, que no era de Dios, que no es el momento para decirlas hoy, me la dieron hace muchos años. Y hasta hace esos 3 días recibí una revelación donde me di cuenta que no era de Dios. Pero debido a que no era de Dios, había apagado en mí el espíritu de fe en una área en particular. Y me quedé con, bueno, si Dios quiere nos lo va a dar. No, hermanos, así no funciona. Miren, ¿saben cuál es el problema de muchos de nosotros? El problema de muchos de nosotros es el trabajo que tienen. Porque como tienen trabajo, al 15 le van a pagar. Y al otro 15 le van a volver a pagar. Así que, ¿qué necesidad tienen de usar la fe? Pero cuando ya no tienes ningún ingreso, cuando no tienes ningún medio, cuando ya no tienes manera de obtener por ningún, Dios se encargó en nuestro caso de cerrarnos todas las puertas. Una de las puertas más fuertes que tenía para ayuda fue mi mamá. Pero hasta que Dios me dijo, no vas a volver a ir donde ella, porque empezó a decir cosas feas que a mí no me gustaban. Dios todavía no la había tocado. Y hasta que me cerró todas las puertas, hermano, si no usábamos la fe, no comía. Si no usaba la fe, mis hijos iban a enfermar y parecía que iban a morir. Así que la única forma era pelear esa batalla con ese espíritu. Y yo oro que el Señor hoy te levante ese velo y te quite esos malos pensamientos y seas audaz en recibir la dirección que el Espíritu Santo te va a hablar, porque Él te va a hablar. Y que no hagas caso de otros pensamientos, sino que seas valiente, como se le dijo a Josué. Solamente que te esfuerces, en Josué 1:7, y seas valiente, no temas ni desmayes de hacer todo lo que yo te he mandado. Y entonces vamos a entrar a una nueva etapa de conquista. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás contento con lo que tienes? ¿Estás satisfecho? ¿Ya no quieres más? ¿Estás contento? Ya dije, no, ya alcanzaste. ¿No quisieras mayor bendición? ¿No quisieras crecer en tu bendición? ¿No quisieras tener suficiente dinero para que no tengas que pasar penas y tener mayores bendiciones, mayores carros, mejores herramientas, una mejor casa? Yo creo que Dios va a cambiar algo adentro de nosotros hoy. Estamos en una guerra. ¿Cuántos creen que estamos en una guerra? Y en una guerra, ¿qué día se pelean? No, solo los lunes. Los viernes no se pelea. Hermanos, la primera revelación que yo quiero que comprendas es que estamos en guerra y debemos de pelear, ¿cuánto? Todos los días. Vas a usar tu fe todos los días, o vas a ser como la viuda que no va a dejar de orar, no vas a dejar de confesar, no vas a dejar de hacer. Pero es una batalla que debemos librar todos los días y el Espíritu Santo nos va a dirigir, pero debemos tener eso claro. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hermano, las puertas del infierno hablan de un lugar. ¿Ustedes creen que si yo no hago nada, solo estoy viviendo mi cristianismo, voy a mi casa, vivo feliz guardando la palabra de Dios, ustedes creen que me voy a topar con las puertas del infierno? ¿Cómo crees tú, si voy a la guerra, que me voy a topar contra las puertas del infierno? La única manera para toparme contra las puertas del infierno es que yo me vaya a ir a atacar al enemigo y me vaya a querer obtener algo que le pertenece al enemigo. Por eso hablamos de las promesas de Dios. Un pensamiento que me cautivó es que muchos de nosotros no sabemos que desde el momento en que creímos en Cristo Jesús ya entramos a la tierra prometida. Voy a repetirlo. No hemos conquistado toda la herencia, pero desde el momento en que entramos
en que creemos en Jesucristo, entramos a la tierra prometida y ya podemos disfrutar parte de esa bendición. ¿Cómo lo sé? Porque a la tierra prometida se le llama el lugar de su reposo. Y la Biblia en Hebreos capítulo 4 dice que los que creímos, entramos en su reposo. Desde el momento, hermanos, desde el momento en que creíste, desde ese momento entraste a la tierra prometida. ¿Y eso qué significa? Eso significa que ya puedes disfrutar de la leche, de la miel, de la bendición de Dios. ¿Cuántos están disfrutando de la leche y de la miel y de la sobreabundancia de Dios? ¿No es cierto que todavía hay muchas necesidades y muchas aflicciones? Ya empezamos, pero necesitamos avanzar y conquistar esos enemigos para disfrutar lo que Jesús ganó por nosotros. Así que necesitamos entender y comprender que vamos a ir a enfrentarnos al enemigo. Lucas capítulo 10, verso 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, ¿qué cosa? Nada nos dañará. Cuando nosotros empecemos a atacar al enemigo, cuando empecemos a luchar por la batalla de la fe, ya sea por otros o por ti mismo, las cosas empeorarán. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: no vamos a adorar tu estatua, la estatua de Nabucodonosor, los iban a tirar en el horno de fuego y lo encendieron 7 veces más. Pero tú necesitas permanecer firme en tu confesión, en tu alabanza, en tu gratitud. Esto lo digo porque quiero que sepas que en la medida que decidas ser valiente para luchar por tu familia, van a venir ataques contra ti. Cuando empecé a echar fuera demonios y yo no había querido contarle a mi esposa, los demonios empezaron a visitar la casa. Yo había pasado 8 horas echando fuera demonios en la iglesia y estaba cansado, y yo no le había querido contar a mi esposa. Pero resulta que los demonios habían llegado a la casa y estaban, no sé, haciéndole algo a los niños, porque lloraban y lloraban y lloraban. Y cuando yo llegué y entré a la casa, mi esposa me dijo: algo está pasando, no lo entiendo. Y yo no le había querido contar por muchas cosas. Pero cuando entro, siento la presencia demoníaca y me dice el Señor: ¿y no vas a hacer nada? Así que me fui al cuarto y me fui a arrodillar, y cuando me arrodillé para orar, Eleazar empezó a gritar y el Espíritu me dijo: ¿no vas a hacer nada? Entonces le digo a mi esposa: mira, no te puedo explicar. Así que empecé en voz alta a ordenarle a los espíritus inmundos que se fueran. Le digo: Señor, ¿qué hago? Él me dice: vas a ungir el cuarto de los niños. Agarré aceite y le dije: tú vas a dormir con los niños. Y empecé a echarle aceite para que los demonios no pudieran entrar. Y le digo: ¿y dónde voy a dormir yo? No, tú vas a dormir afuera, me dijo. Pero Señor, la unción está allá. O sea, hay cosas que yo no entendía, ¿verdad? Entonces, a través de ese sello, los demonios no iban a poder entrar al cuarto de los niños. Pero hermanos, cuando yo me fui a acostar, un demonio caía y movía el techo. Y ¡pum! Y ¡pum! Y yo, en el nombre de Jesús. Mire, llegué un día que me harté tanto que le dije al diablo: ay, mira, haz lo que se te dé la gana, yo me voy a dormir. Y me dormí. Y empezó una batalla muy fuerte, muy fuerte. Pero debes entender que Dios nos ha dado la autoridad y nos ha dado el poder para poder vencer. Pero necesitamos ser obedientes a todo lo que el Espíritu Santo nos dice. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia que Dios nos ha dado el dunamis y recibiréis poder. Poder para ser testigos, poder para llevar el evangelio, poder para hacer todo lo que Dios nos ha mandado. Así que quiero decirte que si tú hablas en lenguas, ya tienes el poder para ser audaz y valiente. Ya tienes, solo necesitas pedirle al Señor que te dé la gracia y que no te dejes engañar y que tomes la decisión de pelear. Cuando el Señor empezó a hablarme de esto y me volvió a despertar,
Dije, no, Dios mío, no sé en cuál época estarás tú. Yo ya no estoy, ahorita estoy en la época donde Dios me ha puesto a pelear por las personas y me ha puesto que sea audaz. Así que me estoy acercando a la gente y le digo, mira, ¿sabes qué? ¿Cuántos saben que el regalo abre el corazón? ¿Sí? Yo le digo, mira, yo quiero decirte, hay 5 regalos que quisiera compartirte, ¿me dejas? Y me estoy acercando a las personas y me están diciendo que sí. Así que, pero debo de ser valiente, porque muchas veces uno tiene miedo y no quiere decirle nada, ¿verdad? Porque dicen, a saber si me van a rechazar, o a saber si van a creer, y uno tiene tantísimos pensamientos, pero uno necesita hacer lo que el Espíritu Santo te diga. Me gustó mucho cuando alguien dijo que la autoridad viene por la comisión, pero el poder viene por un encuentro que tengas con Dios. Y todos aquellos que hemos tenido ya las lenguas y hablamos en lenguas, ya tenemos el poder. Lo que necesitamos es animarte, tírate, aviéntate y vas a ver, claro, haciendo lo que el Espíritu Santo te diga, hablando, compartiendo, testificando lo que el Espíritu Santo te muestre. Por favor, Hebreos capítulo 10, versículo 36. Cuando tú decidas conquistar, pelear una batalla, sea finanzas, sea por la salvación de alguna persona, vas a necesitar seguir la dirección del Señor. Dios te ha puesto para pelear por tu familia, para pelear por tus amigos. Dios quiere que seas un salvador, quiere que seas un libertador y que de la gracia que recibiste des la gracia a otras personas. Un día alguien me cuenta, ¿te acuerdas de fulanita Betal? Sí, me acuerdo. Está desahuciada, tiene una enfermedad en la sangre, está contaminada y le dijeron que va a morir. Y entonces sentí un dolor en mi corazón. ¿Alguna vez han sentido ustedes un dolor en su corazón porque sienten que esa persona necesita a Cristo, sienten que esa persona está enferma? ¿Alguien ha sentido un dolor eso en el corazón? Quiero decirles que ese dolor en el corazón es el anuncio del Espíritu Santo diciéndote, quiero que pelees, quiero que luches. Pero muchas veces pasamos desapercibido eso que sentimos en el corazón. Solo sentimos, ay, pobrecita la persona, y no nos damos cuenta. Lo que Dios quiere es que seamos valientes y vayamos a la batalla. ¿Qué creen que sintió David cuando el gigante decía, saquen algún paladín, saquen y yo voy a pelear? ¿Sintió algo David en su corazón? Él estaba indignado porque estaba provocando a los ejércitos del Dios viviente. Dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Él no fue movido por carne, sino por el Espíritu Santo. Así que cuando tú te sientas que en el corazón está pasando algo, te sientes incómodo, no te gusta que esa persona esté enferma, no te gusta que esté metida en esclavitud, es porque el Señor te quiere usar y debes de pedirle a Dios, Señor, yo soy tu valiente, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es mi parte en esto? Así que cuando me contaron esta persona, yo me sentí triste y busqué al Señor. Y el Señor me dijo, habla con esta persona. Así que le hablé y le dije lo que el Señor había puesto. Le digo, mira, fíjate que yo siento que el Señor quiere que te enseñe la palabra para que seas sana. Mira, me dijo, mi esposo no es convertido. Le dijo, no importa, pedirle permiso a tu marido. Yo voy a llegar ahí, hay que esté él también. Y me dijo, bueno, está bien, me dijo. Entonces le hablé. Y me dijo, mira, dice que sí. Llegué a su casa y empecé a enseñarle palabra de sanidad. Y el Señor la sanó. Él se convirtió. El Señor bautizó en el Espíritu Santo a la suegra, porque un día pasó por ahí también. Y no podían tener hijos. Y después tuvieron otro hijo. Así que el Señor va a mover en tu corazón, pero debes de ser valiente en hacer lo que el Espíritu Santo te mande. Debes orar por esa persona. Así que, por ejemplo, si alguien quiere una casa, ¿verdad? Alguien quiere una casa, está orando por una casa. Tú no puedes decir, bueno, ay, si Dios me la da, que me la dé. Yo conozco personas que salen a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar. Pero conocí a alguien que no tenía trabajo y que decidió casarse. Y hermano,
desde madrugada se olía a caminar a buscar trabajo y no encontraba y seguía buscando y seguía buscando y seguía buscando, y así pasó caminando todo el día sin comer hasta que el Señor le proveyó trabajo. Es una actitud que debe de haber. Bueno, Señor, y David, Señor, ¿y qué quieres que haga? Porque si con tu trabajo puedes obtener un préstamo, está bien, y puedes sacar ese préstamo, pero ¿eso es lo que Dios quiere? ¿Ya recibiste una palabra de Dios que Dios te dijo, si yo te voy a bendecir a través del Fondo Social para la Vivienda? No, debes de buscar a Dios. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Él te va a poner en el corazón. Si es testificarle a alguien, hablarle a alguien, y Él te va a decir, haz esto en particular. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Dice Hebreos capítulo 6 versículo 12, y vamos a leer Hebreos 10:36. 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así que si yo juntara los tres elementos que aparecen acá para recibir una bendición, son fe, paciencia y obediencia. ¿Podemos repetirlo? Fe, paciencia y obediencia. Así que esos tres elementos se va a requerir fe. Vas a tener que pelear, vas a tener que luchar. ¿Cómo? Haz todo lo que el Espíritu, confiesa la palabra de Dios, de que te levantes. Hermano, hoy ya empecé, bendito Dios, otra vez. Y ahora solo que ahora estoy peleando por otras cosas. Y vas a darte una nueva arma. No creo que llegue hoy a poder enseñar eso, pero por favor oremos para que posiblemente la próxima semana hable de cómo profetizar a los huesos secos. Amén. Porque creo que no me va a dar el tiempo para llegar hoy. Pero debes de levantarte y gracias, Padre, que me ha concedido todo para vida y para la piedad. Confiesa tu provisión, confiesa tu liberación. No importa los pensamientos que vengan, aprende a danzar delante de Dios. Cita la palabra de Dios y entonces comprende que es una batalla diaria como la viuda. No te despegues de orar, no te despegues de confesar. El espíritu que debe de tener es de que pega. A mí me dio risa alguien que estaba predicando, hablando acerca de cómo Abisai quería matar a Saúl. Y le dice que le dijo a David, dame permiso de matarlo, solo busco. Pero esa es la actitud, ¿verdad? No parar hasta que venga el resultado. Ok, paciencia. Paciencia nos habla de dificultades y adversidades que tiene que ver con gratitud y pasarla con alabanza. Van a venir aflicciones y problemas, pero tú mantente exaltando, glorificando a Dios, bendiciendo a Dios. Salta, alaba. Si te falta una de esas, ya dejaste de luchar, ya estás así con el espíritu fusilánime. ¿Cómo era? Sí, ya no peleas, ya para golpear estás. No, tiene que ser, y le metes uno y le metes otro y le metes otro. ¿Me entienden de lo que estoy hablando? Si no tienes esa actitud de lucha, no estás peleando, no vas a ganar, no vas a ganar. Tienes que ser guerrero. ¿Entiendes lo que digo? ¿Sí? Ok, y en el lado de la paciencia tiene que ser una actitud de alabanza. Si estoy alabando al Señor, ¿y usted qué cree? No, no estás alabando al Señor. Es un regocijo, es alegría. Y si no tengo alegría, pregunta, investiga. Solo son tres elementos lo que te estoy enseñando: lucha, alegría, gratitud en medio de la adversidad. No estamos hablando que no va a haber adversidad. Sí va a haber, pero puedes glorificar, exaltar. Aprende, investiga. Y la última es habiendo hecho la voluntad de Dios. Cada batalla tiene una circunstancia que vencer, dificultades que vencer, una estrategia a seguir. Debes de pedirle a Dios que te diga cuál es la estrategia. Estoy con una gastritis, busco al Señor y me dice, sí, te voy a sanar, pero quiero que hagas un ayuno. Y le pregunté a una doctora
si hacía un ayuno en ese momento. Me dijo, no, ahorita en este momento es el momento de ayunar. Le puede dar una úlcera sangrante y eso le puede causar la muerte. Así que volví delante del Señor y le dije, Señor, si tú quieres que ayune, pero me dice la doctora que por el tipo de gastritis que tengo, me puede dar una úlcera sangrante y con eso podría morir. Sí, me dijo, es cierto, puedes morir. Y casi que le dije, ¿quieres que ayune? Sí, me dijo, quiero que ayunes. Ok, está bien. Y me metí en ayuno. Y cuando me metí, decidí ayunar. Después del ayuno, el Señor me habló y me dijo, quiero que empieces a tomar linaza cada vez que te levantes. Vas a tomar linaza, me dijo las cantidades de cucharadas, y por eso fue que empecé a tomar linaza. Y después de varios días, el Señor me sanó completamente. Recibí la estrategia. Debes de oír a Dios. Debes oír que el Señor te hable y te diga qué hacer. Y entonces esforzarte. Hoy no vamos a hacer un altar. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Hoy vamos a cantar un canto donde le vamos a pedir a Dios que nos regale una unción. Es un canto donde tú debes tomar la decisión de entrar al campo del diablo, porque él tiene algo que te pertenece. Si te ha robado la sanidad, si hay escasez, te ha robado la bendición, la provisión. Si hay almas que todavía no son salvas, entonces te está robando tu herencia. Tú sabes que las almas son nuestra herencia, son corona. Yo no sé en cuál de las dos áreas estás. Si te deprimes, te ha robado el gozo. Si estás desanimado, te ha robado ese espíritu de lucha. Entonces vamos a cantar este canto y vamos después a orar. Pero en este canto algunos pueden recibir esa gracia, porque debemos ser determinantes para tomar lo que el diablo nos ha quitado y poder recibir la gracia de Dios para ser audaces y valientes. Ay, es que mi hijo es tan perezoso. ¿Y no vas a pelear por él? Ay, es que mi suegra no cambia. ¿Y no vas a orar por ella? Es que mi marido, ¿verdad? Mi marido, por si hay recién casados, ¿verdad? Y no vas a clamar, no vas a hacer tu contratote, no vas a hacer tus declaraciones. No hay abundancia en la comida y no vas a clamar. Debes tomar una actitud de violencia. Hijo, no sé si pueden poner la letra. Se llama Al campo del diablo yo entré. Eso mero. Vamos a ponernos en pie y que este canto entre en tu espíritu para que tomes la decisión de ser valiente y violento, para creer por tu provisión, por tu sanidad, por la liberación, para bendición por otras personas. Le vas a preguntar, Señor, ¿y en qué área quieres que sea valiente? ¿Cómo voy a ser valiente con esta persona? ¿Cómo voy a ser violento con esta persona? ¿Qué quieres que haga? Y el Espíritu te va a dirigir. Vamos a cantar este canto. Al campo del diablo yo entré para tomar lo que él me robó, tomar lo que él me robó, tomar lo que él me robó. Al campo del diablo yo entré para tomar lo que él me robó. Bajo mis pies, 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 bajo
bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies. Al campo del diablo yo entré para tomar lo que él me robó. Tomar lo que él me robó. Tomar lo que él me robó. Al campo del diablo yo entré para tomar lo que él me robó. Bajo mis pies, 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 el diablo está bajo mis pies. Me regalaron una candelita de olor chiquita y la puse en mi escritorio, en mi cuarto, y la encendí, algo así como enciende una luz, y la encendí, y cuando se apagaron todas las luces, era chiquitita la luz, y las tinieblas no la pudieron apagar, y nació en mí, Señor, que el maligno no pueda apagar mi luz. ¿Por qué no queremos hablarle a la otra gente de Cristo? ¿Por qué no le testificamos? ¿Por qué no predicamos? Tenemos ya 5, 10 años o una semana de convertidos. Si desde el día en que Legión fue liberado empezó a hablar de Cristo. Reconozco que con tanto conocimiento que tenemos, no estamos siendo valientes para arrebatar el reino. Y voy a decirte algo: Dios no te salvó para hacerte feliz y que la gente que está a tu alrededor se vaya al infierno. Dios no te salvó para que comas todas las bendiciones de Dios y la gente que está a tu alrededor siga enferma y siga llena de vicios y de ataduras. Dios te salvó para liberar, para hacer bendición. Pero Dios debe de hacer algo en nosotros. Oremos. Padre Todopoderoso, te pedimos en el nombre de Jesús que nos hagas valientes. Valientes, mi Dios, y violentos para pelear la batalla de la fe. En lo que tú nos reveles, sea para recibir lo que Cristo ganó por nosotros o para salvar, ayudar a otras personas. Derrama tu gracia bendita para que esa fortaleza que sale de tu espíritu nos haga valientes para hacer aquello que tú nos has revelado. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. hemos venido de pueblos y naciones. Sabemos que fue Dios quien nos amó a preparar lo
sangre derramada de nuestro bendito Señor y Salvador fue con altos propósitos. Y bueno es tomar esa comunión hoy, al igual que cada domingo la tomamos, para nuevamente recordar el precio de su sangre, para recordar la razón de su sacrificio. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Recibamos todo lo que Dios tiene para nosotros, y de la gracia recibida demos a otros. Cantemos al Señor. Sangre carmesí, limpio soy por ti. Sangre derramada en la cruz por mí, Jesús. Sangre carmesí, limpio soy por ti. Sangre derramada en la cruz por mí, Jesús. La muerte merecía, pero tomaste mi lugar. Tu muerte no fue en vano, soy un ejemplo más. La autoridad de un cristiano se expresa, se manifiesta con sus palabras. ¿Te acuerdas del centurión? Solo di la palabra y mi siervo sanará. Aprende a confesar la bendición por ti, por tu esposo, por tu familia, por las personas que el Espíritu Santo te ponga, gracias al sacrificio de Jesús. Nos ponemos en pie, vamos a orar. A todos aquellos que nos están viendo en línea también y van a tomar la comunión con nosotros, pueden tomar sus emblemas también. Amado Padre, queremos pedirte que bendigas el pan que nos da sanidad y el jugo de uva que nos recuerda la sangre del nuevo pacto que fue derramada para obtener tantos beneficios: perdón, sanidad, liberación, el establecimiento del reino de Dios en otras personas. Padre mío, gracias te damos porque somos deudores, y te pedimos en el nombre de Jesús que podamos pelear la batalla de la fe en el área en que necesitemos, para que tú te reveles como poderoso y que tú nos guíes a pelear por otros y hacer todo lo que tú nos mandas, a ser violentos, valientes en poseer la herencia que tú nos has dado y que ya empezamos a disfrutar en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos comer y beber.